Bueno, vamos a ver hoy una herramienta importante que podemos utilizar siempre para resolver triángulos cualesquiera, ¿vale? Que es el conocido teorema de los senos, que dice que en un triángulo cualquiera, ABC, ¿vale? Pues siempre A entre seno de A coincide con B entre seno de B y coincide con C entre seno de C. La demostración de ese resultado pues es muy sencilla. Fijaros, para hacerlo lo único que tenemos que hacer es trazar una altura, ¿vale? Tal cual está el dibujo, pues vamos a trazar nosotros la altura esta que viene por aquí, ¿vale? Eso me parte el triángulo, como siempre, en dos triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Y si nosotros queremos calcular esa altura, ¿no? Si me fijo en el triángulo de la izquierda, pues yo los datos que tengo de este triángulo sería el ángulo A y la hipotenusa B, ¿vale? Bueno, pues si nosotros queremos calcular cuánto mide la altura, ¿no? Supone que conozco los lados, ¿vale? Pues entonces lo que tendríamos que hacer es utilizar la razón que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, que es el seno. Entonces el seno de A, pues es el cateto opuesto que es H entre B, ¿vale? De donde tenemos que la altura, pues es B por el seno de A, ¿vale? B por el seno de A, ¿de acuerdo? De igual manera, si nosotros estamos en el triángulo de la derecha, ¿no? En la derecha, pues conoceríamos su hipotenusa, quiero calcular la altura, ¿vale? Y conozco el ángulo en B, pues vuelvo a utilizar el seno otra vez. El seno de B, pues es H partido por A, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa, de donde H, pues es A por el seno de B, ¿de acuerdo? Como la altura debe ser la misma, ¿no? Necesariamente, ¿no? Como aquí pone H y H, pues estas dos cantidades de aquí deben de coincidir. Por tanto, B por el seno de A debe ser lo mismo que A por el seno de B, ¿vale? Y ahora, juntando letras, digamos, ¿no? Pues nosotros pasamos este seno para allá dividiendo y este otro para acá dividiendo también, ¿no? Tendríamos que B entre seno de B, pues igual que A entre seno de A, ¿vale? Y así tendríamos una de las dos igualdades, ¿no? Que tengo ahí arriba, ¿de acuerdo? Si nosotros en vez de trazar esta altura hubiéramos trazado otra altura distinta, ¿no? Pues obtendríamos la misma igualdad, ¿no? Pues en vez de con la A y con la B, pues a lo mejor con la A y con la C o con la B y con la C, ¿vale? Y de esa manera, pues tendríamos las tres igualdades, ¿vale? Pues esto es lo que dice el teorema de los senos. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo utilizaremos principalmente, ¿no? Cuando yo en un triángulo conozca pues lo que mide un lado y su ángulo opuesto, ¿de acuerdo? Y pues tengamos algún otro dato, ¿no? Es decir, o el otro ángulo o otro lado, ¿vale? Entonces, si nosotros lo que tenemos, conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, ¿no? Pues voy a poder calcular lo que quiero, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué usos le podemos dar? ¿No? Vamos a poner aquí. Supongamos que tengo los siguientes datos, ¿vale? Y quiero calcular las siguientes incógnitas. Bueno, pues le vamos a dar uso cuando yo conozca, pues, dos ángulos y un lado, por ejemplo. Dos ángulos y un lado, ¿vale? Porque si yo conozco dos ángulos y un lado, ¿vale? Automáticamente voy a poder conocer el ángulo que me falta, ¿vale? Y así ya tendré un ángulo y su lado opuesto, ¿no? Y con otro ángulo puedo calcular el otro lado y así con el otro ángulo el lado restante, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, bueno, de esta manera podríamos calcular otro lado y el otro ángulo, ¿vale? Aquí no hay problema. Vale, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto de cómo usar esto. Conozcamos dos ángulos y un lado. Venga, conozco dos ángulos y un lado y quiero calcular otro lado, ¿vale?
Bueno, imaginad que yo tengo el triángulo ABC, ¿vale? Y a mí me dan, por ejemplo, como dato, pues que el lado AB mide 63 metros, ¿de acuerdo? Esto lo podríamos llamar C, ¿no? Y que conozco el ángulo B, que mide 42 grados, ¿vale? Y el ángulo A, que mide 83 grados, ¿vale? Vale, tenemos ese ejemplo de ahí. Y yo, por ejemplo, quiero calcular cualquier otro lado, ¿vale? Imaginad que yo quiero calcular el B, ¿vale? O quiero calcular A, me da igual, ¿vale? Vamos a calcular B, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nosotros, para poder utilizar el teorema de los senos, siempre tenemos que tener un ángulo y su lado opuesto, ¿vale? Aquí tengo este ángulo, pero no tengo el lado opuesto. Aquí tengo este ángulo, pero no tengo el lado opuesto. Y aquí tengo el lado, pero no tengo el ángulo opuesto. Sin embargo, ese ángulo opuesto se puede calcular fácilmente porque conozco los otros dos ángulos, ¿vale? Entonces, nosotros para calcular C, lo único que tengo que hacer a 180, que deben sumar los tres ángulos, restarle 83 y 42, que es la suma de los otros dos, ¿vale? Bueno, esto suma 125, ¿no? Y se lo restamos, pues nos da 55 grados, ¿vale? Luego el ángulo de arriba mide 55 grados. Y ahora sí tengo un ángulo y su lado opuesto, ¿vale? Pues en ese caso, si quiero calcular B, pues tengo que utilizar el teorema de los senos, ¿no? Con la versión en la que intervengan C, que tengo los dos datos, y B, ¿de acuerdo? B, perdón, esto no es B, esto es A, ¿vale? Porque es lo opuesto a A, ¿sí? Vale, entonces, si quiero calcular A, pues vamos a utilizar A seno de A igual a C seno de C, ¿vale? Bien, A es lo que quiero calcular. Abajo tengo el seno de A, que es 83 grados. Y el C, que vale 63, entre el seno del ángulo C, que son 55 grados. Y de ahí conozco todo excepto A. Despejando de aquí A, pues A sería el resultado de hacer 63 por el seno de 83, todo ello dividido entre el seno de 55. Nos cogemos la calculadora, ¿vale? Venga, y entonces sería 63, vamos a entenderla, 63 por el seno de 83 y lo dividimos entre el seno de 55, ¿vale? Y eso nos da pues 76,33, ¿vale? Si ahora quisiéramos calcular lo que mide el otro lado, el lado B, ¿no? Pues lo único que tendríamos que hacer es volver a utilizar el teorema de los senos, ¿vale? Nuevamente lo utilizaríamos principalmente con los datos, ¿vale? Yo el 63 le voy a utilizar siempre, ¿no? Y entonces, pues el 55 ha sido un cálculo fácil, ¿no? Supone que no nos hemos equivocado, ¿no? Para calcular B, pues sería B entre seno de B, pero ahora el seno de B es 42, y C, que es 63, entre seno de 55, ¿vale? Con lo cual la B sería 63 por el seno de 42 entre el seno de 55. ¿De acuerdo? Cogemos la calculadora otra vez y entonces tendríamos 63 por seno de 42 igual entre seno de 55. Y eso nos da 51,46 metros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es un primer uso del teorema de los senos, ¿vale? También podemos usar el teorema de los senos, cuando yo conozca dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que vuelvo a tener mi triángulo ABC, ¿vale? A, B y C, y me van a dar dos lados, Por ejemplo, imaginad que me dan
Pues el lado A, que mide 4, ¿vale? El lado B, que mide 5, y el ángulo opuesto a uno de ellos, por ejemplo, el ángulo B, que mide 30 grados. Vale, nosotros hemos pintado un triángulo genérico así, ¿vale? Pero en realidad ese triángulo nosotros tendríamos que haberlo pintado con nuestros métodos de dibujo, que podría, ¿vale? Voy a anotar aquí los datos. A, 4 centímetros, B, 5 centímetros y B, el ángulo B, 30 grados, ¿vale? Y ahora explico por qué lo vamos a pintar de esa manera, ¿vale? En este caso, mi interés es calcular el otro ángulo, es decir, quiero calcular cuánto mide el ángulo en A. ¿Vale? Está claro, ¿no?, que nosotros podríamos utilizar el teorema de los senos, ¿sí? Nosotros tenemos dos lados, ¿no? Y el lado opuesto, pues está, digamos que está fácil para utilizar el teorema de los senos. Vale, pero aquí hay una cosa que me interesa explicar, ¿vale? Imaginad que nosotros queremos pintar ese triángulo bien, con regla y compás, ¿vale? Nosotros cogeríamos aquí en la base, por ejemplo, y mediríamos pues 4 unidades, ¿no? 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿vale? Venga, esto sería lo que midea. Ahora me cogería el transportador, ¿no? Nosotros tenemos aquí A, luego arriba tengo mi ángulo A, ¿vale? Y entonces vamos a cogernos nuestro transportador y vamos a pintar por aquí, abrir un ángulo de 30 grados. Imaginad que es eso. Tengo aquí mis 30 grados, ¿vale? Con lo cual aquí tendría mi ángulo en B, ¿vale? Bien, mi vértice B. Ahora, para calcular nosotros, o para cerrar el triángulo, necesito el lado B que estará aquí enfrente, que mide 5, ¿vale? Con lo cual nosotros nos cogeríamos aquí, ¿no? En este vértice de aquí, que será el vértice C, ¿vale? Y nosotros vamos a medir 5. Pues yo abro el compás, pincharíamos, ¿no? Y nosotros, al abrir un ángulo de 5, pues imaginad que yo cojo 5 unidades, ¿no? Vamos a irnos por aquí. Tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Tiraríamos nuestro compás, pincharíamos aquí y entonces encontraríamos nuestro lado, nuestro vértice A aquí, ¿vale? Nuestro vértice A aquí. Pero al hacerlo puede ocurrir que cuando yo siga con el compás podríamos haber cortado aquí al lado otra vez más, ¿vale? No nos ocurre en este caso porque al ser 5 más grande que 4, cuando yo haga el compás, pues el corte con la línea se me va a salir, digamos, por esta parte de aquí, ¿vale? Pero si el lado B, en vez de medir 5, midiese, por ejemplo, 3, ¿vale? Este midiendo 5, ¿de acuerdo? Acordaros que este mide 4, y yo pondría aquí la medida de B, ¿no? Y entonces me quedaría aquí, ¿no? Es decir, en mi caso, esto sería B, ¿no? Los 5 centímetros, que lo hemos medido con el compás, ¿vale? Pero si yo, mi lado, en vez de medir 5, midiese un poquito menos, ¿no? En particular menos de 4, ¿vale? Imaginad que mide 3, lo tendríamos aquí. Pues yo ahora, si tiro el compás, al medir 3, encontraríamos un corte aquí, ¿vale? Pero, acordaros que nos tenemos que venir aquí, que mide 3, me encontraría aquí un segundo corte. Luego, en este caso, el ejercicio no tendría una solución sola, sino que tendría dos, ¿vale? Mi vértice A podría estar ahí o podría estar aquí, ¿vale? Es más, podría darse el caso en el cual nuestra medida aquí fuera exactamente igual a 4, ¿no? Yo la abriría, ¿no? Y tendría 1 aquí, ¿no? O podría ser más pequeño, exactamente la medida que tuviese la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? Imaginad que esta distancia de aquí, la que sea, ¿no? La midiésemos aquí, pues no sé, será algo así más o menos, ¿no? Si yo ahora me vengo aquí con el arco, cortaría en un punto solo, ¿vale? En un punto solo, ¿sí? Y si la medida es más pequeña que esta, ¿no? Imaginad que yo la medida que se la doy aquí, pues no voy a cortar en ningún lado,
En ese caso no tendría ninguna solución. Quiere decir que estos ejercicios pueden tener o una solución, ¿no? Que sería lo lógico, ¿vale? Que podría ocurrir, por ejemplo, cuando aquí me sale tangente, cojo la medida, o cuando me paso de los 4, ¿no? Que ya no voy a cortar, ahí tendré una solución sola, ¿vale? Puedo tener 2, cuando el lado este de aquí es más pequeñito que este y entonces voy a cortar en 2 sitios, ¿vale? O puedo tener ninguna solución, que es cuando el lado es más pequeñito, ¿vale? Bueno, en nuestro caso, ¿qué ocurre? Pues en nuestro caso en el dibujo ya hemos visto que voy a tener una solución sola, ¿vale? Nosotros utilizaríamos el teorema de los senos, ¿no? Y tendríamos que A, seno de A, es igual a B, seno de B. ¿Vale? Acordaros que yo quiero calcular el ángulo A, ¿vale? Entonces tendríamos que 4 entre seno de A es igual a B, que es 5, entre seno de 30. Despejando de aquí el seno, este pasa para allá multiplicando. Bueno, aquí podríamos multiplicar los dos en cruz, si tenemos problemas a la hora de despejar. 5 seno de A igual a 4 por el seno de 30, ¿vale? Y despejando el seno de A, pues me quedaría 4 por seno de 30 entre 5, ¿vale? Seno de 30 es un medio, 0,5, ¿no? Pues nos va a quedar 2 entre 5, que 2 entre 5 es 0,4, ¿vale? 0,4, ¿sí? Vale, ahora tengo que pensar qué ángulos hay cuyo seno vale 0,4, ¿vale? Bien, la calculadora me va a decir uno, me va a decir el del primer cuadrante, ¿no? Entonces yo le doy aquí así a seno y le damos a 0,4 y entonces la calculadora me dice, ¿vale? Me dice que A, ¿vale? Este es el que me da la calculadora. Vamos a ponerlo aquí, que A vale 23,57 grados, ¿vale? 23,57 grados, ¿vale? Sí, seno 0,4, ¿vale? 23,57 grados, ¿sí? Vale, primera solución. Ahora, ese es el único ángulo que nosotros tenemos cuyo seno vale 0,4. Acordaros que el triángulo es un triángulo cualquiera. Entonces aquí podríamos abrir, en el ángulo A, allí podría abrir un ángulo agudo, como el que se abre en el dibujo, que es este que acabo de calcular, ¿vale? Pero también se nos podría haber abierto, ¿no? Podría haber sido así y haberse abierto un ángulo obtuso, ¿no? Nosotros sabemos que el seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Luego en el segundo cuadrante también hay otro ángulo cuyo seno vale 0,4. ¿Vale? ¿Cuál es? Si nosotros vemos aquí en los cuadrantes, ¿vale? Tengo este de aquí que mide 0,4, ¿no? Digamos que aquí nos da 0,4, ¿sí? Pero hay otro donde también mide 0,4, que es justo el que está aquí en el segundo cuadrante, ¿vale? Cuando yo aquí abra el mismo ángulo, deje aquí que aquí también medirá 0,4, ¿de acuerdo? ¿Y qué ángulo sería ese? Pues esa otra opción tendríamos a sub 1 y a sub 2, ¿no? Sería 180 menos 23,57 grados. En este caso sería 156,43 grados, ¿vale? Luego, en este caso podría tener dos soluciones. Ahora, ¿qué pasa con esta segunda? Pues que esta segunda es una solución buena. Pues fijaros, 156 grados, si ahora 2, yo le sumo el B, ¿no? Tendría 156,43 grados más el B, que son 30. Pues, ¿qué pasa? Que me paso de 180, ¿vale? Y entonces, ¿dejaríamos hueco para el ángulo C? Ninguno, ¿ves? La suma de los tres ángulos tiene que ser exactamente 180. Por tanto, en este caso, esta solución no se puede considerar, ¿vale? Es lo que nos ocurre en el dibujo, que con los 5 nos vamos a pasar. Esta solución de aquí ya no sería solución, ¿vale? No formamos triángulos de esta manera, ¿sí? Ahora, si en vez de haber puesto aquí 4, ¿vale? Hubiéramos puesto una cantidad más pequeña, en particular si ponemos 4 exactamente, imaginad que
el lado B mide 4, yo aquí hubiera puesto un 4, aquí hubiéramos puesto un 4, aquí hubiéramos puesto un 4, ¿vale? Y en ese caso, no, con un 4, ¿qué pasaría? Bueno, en este caso, con un 4, ¿qué pasaría? Pues teníamos 4 entre 4, ¿no? Me queda un medio, ¿no? Un medio. El seno cuyo ángulo vale un medio sería 30, ¿vale? Con 30, pues hubieran pasado lo mismo. 150, 150 y 30, 180, ya no me queda hueco, ¿vale? Luego, en ese caso, tampoco habría segunda solución, ¿vale? Si es un poquito más chico, si aquí ponemos, por ejemplo, un 2, ¿qué pasa si yo pongo un 3? Vamos a pensar en 3, que es el que hemos pensado de 2. Si pongo aquí un 3, ¿no? Tendríamos aquí un 3, ¿no? Pues aquí tendría un medio, aquí me da 2, ¿no? 2 entre 3, 0,66, ¿vale? 0,66. Si nosotros calculamos el seno, el ángulo cuyo seno vale 0,66, 0,666, ¿no? Me da 41 grados. Ahora este sería 41. Ahora la otra solución sería, pues, 180 menos 41, que son 139, ¿vale? Y con 139 y 30 sí que me queda hueco para C. Luego ahí tendría una segunda solución, ¿vale? Con lo cual, pues, tendríamos. Incluso podría no tener solución. Si nosotros aquí, por ejemplo, al B le damos una unidad solo, pues aquí pondría un 1, aquí pondría un 1, ¿no? Y aquí al calcular 4 por un medio me quedaría 2. Y tendría que el seno del ángulo vale 2. Pero no hay ningún ángulo cuyo seno valga 2. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese caso no tendría ninguna solución, ¿vale? Bueno, con lo cual hay que tener cuidado cuando se quiere calcular el ángulo, el dato que quiero calcular es el ángulo con el teorema de los senos, ¿vale? Tengo que considerar que es posible que haya o ninguna, o una, o dos soluciones y tengo que contemplar todas porque todas son soluciones del problema, ¿vale? Bueno, pues eso es un ejemplo de uso del teorema de los senos.